La paz de Cristo, hermanos. Hoy la Iglesia pone al centro, si queremos, la palabra humildad, porque tanto la primera lectura como el Evangelio al final nos llaman a esto, a la humildad. Escuchemos este Evangelio que la Iglesia nos regala el día de hoy. El Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es esto de el rico? Si vemos el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas empiezan con esto: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De aquí, en este sentido de pobreza y riqueza, aquí la riqueza fundamental que tiene el hombre, en ese sentido espiritual, se habla aquí de una riqueza que es soberbia. Si tenemos presente la primera epístola de San Juan, cuando habla de las 3 cosas que mueven al mundo, que no son según Dios, sino según el espíritu del mundano, el espíritu del demonio, San Juan habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y de la jactancia de las riquezas, que en algunas traducciones pone la soberbia que viene de las riquezas. Porque el hombre que pone su vida en los bienes se vuelve un ser soberbio. La arrogancia, si queremos saber lo que es la arrogancia, que tiene que ver con la soberbia, la arrogancia es el tú arrogarte, el apropiarte de las cosas, decir: esto es mío, esto proviene de mí. Estos bienes, no solo los bienes materiales, incluso los bienes morales, o si queremos también espirituales, decir: esto es mío, esto proviene de mí, yo soy bueno, inteligente, potente, sabio. Esto es la arrogancia, el creerse superior, el creer que los bienes son propiedad nuestra, que provienen realmente de nosotros y no son más bien un don, una gracia de Dios. El soberbio es aquel que se cree autosuficiente y al final de Dios no necesita. Se cree superior a los demás, es capaz, por eso puede juzgar también a los demás. Bien, en la primera lectura de hoy, el profeta Ezequiel es enviado a hablar a Tiro. Y Dios hace un juicio sobre Tiro, porque Tiro ve su riqueza, lo que ha hecho, y dice, este rey de Tiro dice:
esto es obra de mi inteligencia, de mi capacidad, de mi bravura. Y Dios da una palabra para que este rey en la historia pueda ser humillado de frente a los asesinos, a aquellos que van a atacar a tiro, que pueda ver este rey que no es nada, que es solo polvo que se lleva el viento. Así también a nosotros, por amor a nosotros, en nuestra historia el Señor permite y permitirá que sucedan cosas que a nosotros, que nosotros veamos que no podemos con ellas, que nos sobrepasan. Una de las cosas que Dios ha permitido para todos ha sido, por ejemplo, el COVID. La primera vez que nos encontramos con esta enfermedad, como hemos visto que al final hemos tenido, muchos han tenido miedo, nos hemos encontrado una situación que no podíamos manejar, que rompía todos nuestros esquemas. Bien, esto es una palabra de Dios para llevarnos a la humildad, reconocer quiénes somos, que no somos dioses, que la historia no la llevamos nosotros, que nuestra vida no depende de nosotros, que no está todo en nuestras manos. Y bien, este evangelio a nosotros nos llama a esta humildad de saber esto, que la felicidad plena en esta vida, la felicidad al realizarnos, no depende de nosotros. Es imposible para el hombre darse la vida, pero para Dios todo es posible. Este es el humilde, el que deja todo en las manos de Dios. Tú lo puedes todo, como dice San Miguel, de frente a la soberbia del demonio, dice San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y algo que a nosotros nos ayuda a la humildad, porque normalmente las riquezas nos hacen soberbios, algo que nos ayuda a la humildad es la liberalidad, que significa el ser libre de los bienes, o sea, el ser generosos, el poder dar nuestros bienes, bienes en sentido general, afectivos, económicos, dejar nuestros bienes al servicio de Dios, todo ponerlo por debajo de Dios. Y es la experiencia que han tenido los apóstoles. ¿Y qué se recibe con esto? Dejándolo todo para poner a Dios por encima, es decir, de forma concreta, vivir nuestra vida religiosa, el vivir como vivían los apóstoles, palabra, recibiendo la palabra de Dios, celebrando la Eucaristía, viviendo en comunión con los hermanos, viviendo esta vida cristiana, poniéndola por encima de las demás cosas, siguiendo a Dios, obedeciéndolo, que se recibe, o sea, siguiéndolo por encima de la familia, de los bienes, de los amigos, de nuestros propios planes, se recibe todo. Se recibe el 100% en esta vida, junto con persecuciones, sí, pero 100% aquí y en la vida futura, la vida eterna, una recompensa en el cielo. Y precisamente esta vida de humildad es lo que ha llevado a la Virgen María al cielo. Ayer celebramos la fiesta de la Asunción de la Virgen al cielo. Y en República Dominicana celebramos el 100 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia. Y bien, ¿qué es lo que ha llevado a la Virgen de la Altagracia a ser realmente coronada por Dios? Que esto lo celebraremos el día 22 de este mes. ¿Qué ha sido lo que ha llevado a la Virgen María al cielo, a ser asunta? Sí, la relación con Cristo, pero esta relación con Cristo, con Dios, fundamentada en la humildad, la virtud más necesaria de todas,
necesaria para la vida eterna, para esta vida presente, la humildad. Esta ha sido la carretera que ha llevado a esta mujer al cielo, siguiendo los pasos, unida a los pasos de su Hijo, Cristo, que se ha hecho humilde. Y la humildad de Cristo, que lo ha llevado incluso a la cruz y a la muerte en cruz, lo ha glorificado por encima de todo nombre. De manera que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y bajo tierra, y proclame que Jesucristo es Señor a gloria de Dios Padre. Y esta voz la proclamarán. La proclaman aquellos que hoy acogen a Jesucristo. Y al final de los tiempos, todos, incluso los demonios, los infiernos, se tendrán que doblegar ante Cristo y proclamar esto, que Cristo es Señor. Queriéndolo o no queriéndolo, al final de la historia, todos proclamarán esto, que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y bien, la Virgen María ha seguido este camino del Señor, ha sido elevada sobre los cielos por esta humildad que ha tenido esta sierva, la sierva del Señor. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros también esta humildad. Alabado sea Jesucristo.